Marta tenía 63 años y vivía en Guadalajara. Era una mujer activa, de esas que madrugan, preparan el desayuno para toda la familia y todavía encuentran tiempo para caminar media hora por el parque. Pero una mañana, algo cambió. Se despertó con una sensación extraña en el vientre. Una presión sorda, profunda, como si algo pesado estuviera instalado ahí dentro sin intención de moverse. Fue al baño. Nada. Volvió una hora después. Nada. Al tercer intento, apareció el dolor. No un dolor agudo, sino algo más inquietante, una presión constante que bajaba desde la espalda hasta la pelvis. Marta pensó que era algo que había comido. ¿Qué pasaría solo? Siguió con su día. Eso fue un error que casi le cuesta muy caro, y hoy vamos a hablar exactamente de por qué. Si esa historia te suena familiar, si mientras escuchas esto sientes que algo parecido te ha pasado a ti o a alguien que quieres, quiero pedirte que dejes lo que estás haciendo y prestes atención a los próximos minutos. Porque lo que estás a punto de escuchar es la conversación que tu médico de cabecera probablemente nunca tuvo contigo, y puede marcar una diferencia enorme en tu salud. Mi nombre es el Dr. Ramírez. Llevo más de 2 décadas acompañando a personas mayores de 50 años en el cuidado de su salud digestiva. Y este canal existe por una razón muy simple. Porque hay información médica importante que los adultos mayores merecen conocer, explicada con claridad, con respeto, y sin rodeos. Si este vídeo te ayuda, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún consejo. Publicamos cada semana. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a millones de personas después de los 60, que se disfraza de problema menor, y que en algunos casos se convierte en una emergencia médica real. Vamos a hablar del estreñimiento severo, de lo que realmente ocurre dentro de tu cuerpo cuando las heces se bloquean, de los síntomas que casi todo el mundo interpreta mal, y de lo que puedes hacer, paso a paso, desde esta misma noche si es necesario. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Dime desde dónde nos estás viendo. Escribe tu ciudad o tu país en los comentarios. Yo leo cada uno de ellos, y para mí es muy importante saber a quién le estoy hablando. Empecemos por entender lo que nadie te explica correctamente. Cuando el estreñimiento se vuelve severo, ya no estamos hablando de incomodidad. Estamos hablando de un proceso mecánico que ocurre dentro de tu intestino grueso y que, si no se atiende a tiempo, puede tener consecuencias muy serias. Quiero que entiendas exactamente qué está pasando. Tu intestino grueso tiene aproximadamente 1,5 metros de longitud y cumple una función principal: absorber el agua del material de desecho antes de eliminarlo. Es muy eficiente en esa tarea. El problema ocurre cuando las heces permanecen demasiado tiempo sin avanzar. Tu cuerpo no recibe ninguna señal para dejar de extraer humedad. Sigue absorbiendo agua hora tras hora, día tras día. Y lo que comenzó como una masa blanda se va transformando, lentamente, en algo con la consistencia del barro seco. Duro, compacto, difícil de mover. A esto se le llama impactación fecal. Y lo que hace especialmente peligroso este proceso es que no ocurre de un día para otro. Se desarrolla en silencio, durante 3, 4, a veces hasta 7 días. Durante ese tiempo, es posible que sigas yendo al baño. Que salga algo. Pero solo una pequeña fracción de lo que tu cuerpo necesita eliminar. El resto se queda. Se acumula. Se endurece. Imagina intentar empujar una piedra rugosa por una manguera de jardín. No se desliza. No se comprime. Y cuanto más fuerza aplicas, más se atasca. Eso es exactamente lo que ocurre en tu recto cuando hay una impactación severa. Lo que viene a continuación es algo que sorprende a casi todo el mundo, y es posible que cambie completamente cómo interpretas ciertos síntomas que quizás ya has sentido. Después de los 60, el cuerpo experimenta varios cambios simultáneos que aumentan dramáticamente el riesgo de este tipo de bloqueo. Las contracciones musculares del intestino se vuelven más lentas y menos potentes. La percepción del dolor en el tracto digestivo se vuelve menos precisa, lo que significa que puedes no sentir las señales de urgencia con la misma claridad que antes. Muchos adultos mayores toman medicamentos, para la presión, para el dolor, para la depresión, suplementos de hierro o calcio, que reducen significativamente el movimiento intestinal. Y el reflejo de la sed se debilita con la edad,
lo que lleva a una deshidratación crónica de bajo grado que el cuerpo ni siquiera registra como sed. Esto no es un fallo de tu cuerpo. No es tu culpa. Es una combinación de cambios biológicos que ocurren de forma natural después de los 60 y que prácticamente ningún médico se toma el tiempo de explicarte en una consulta de 15 minutos. Si tienes más de 60 años, lo que viene a continuación es especialmente para ti. Y si conoces a alguien, un familiar, un amigo cercano, que podría beneficiarse de esta información, comparte este vídeo con él ahora mismo. Ahora quiero hablarte de algo que considero uno de los errores más peligrosos que cometen las personas con estreñimiento severo. Y es que los síntomas de una impactación fecal son profundamente engañosos. Se disfrazan. Imitan otras enfermedades. Y eso hace que muchas personas tomen exactamente la decisión equivocada en el momento más crítico. El primer síntoma que confunde a casi todo el mundo es la diarrea líquida. Escucha bien esto, porque es importante. Cuando una masa sólida y endurecida bloquea completamente el paso en el recto, las heces más blandas que vienen de la parte superior del colon no tienen por dónde salir. Entonces hacen lo único que pueden hacer, se filtran por los bordes del bloqueo y salen como líquido acuoso. A esto se le llama diarrea paradójica o diarrea por desbordamiento. Y engaña a muchísima gente. Piensan que tienen una infección estomacal o una gastroenteritis, y lo peor que pueden hacer en ese momento es tomar un medicamento antidiarreico. Esos medicamentos frenan el movimiento de todo el intestino, permitiendo que la impactación continúe endureciéndose y creciendo. Si tienes una sensación de pesadez rectal junto con salida de líquido acuoso, por favor, no tomes antidiarreicos. Es fundamental que lo recuerdes. El segundo síntoma que nadie asocia con el estreñimiento es la dificultad para orinar. Puedes sentir urgencia, ir al baño, y que salga apenas un hilo doloroso. O necesitar ir cada pocos minutos sin producir casi nada. Esto no es coincidencia. El recto y la vejiga son vecinos anatómicos. Comparten un espacio pélvico muy limitado. Cuando el recto está distendido por una masa grande y endurecida, comprime físicamente la pared de la vejiga desde atrás, dificultando o bloqueando parcialmente la uretra. En casos severos, esta retención urinaria se convierte en una emergencia médica por sí sola. El tercer síntoma que se pasa por alto es el dolor lumbar. Un dolor profundo, sordo, en la zona baja de la espalda que no parece tener relación con el intestino. Muchas personas asumen que se han contracturado, que es la artrosis, que durmieron mal. Pero cuando la presión rectal alcanza cierto nivel, el dolor se irradia hacia la espalda baja, hacia los muslos, hacia las caderas. Si tienes dolor lumbar inexplicable junto con alguna irregularidad intestinal, esa combinación merece atención. Y el cuarto síntoma, especialmente relevante en personas mayores, son los cambios repentinos en la lucidez mental. Confusión leve, desorientación, agitación inusual. Suena extraño, pero existe evidencia clínica sólida que muestra que en adultos mayores, una obstrucción intestinal significativa puede contribuir a episodios que parecen cognitivos. Si un familiar mayor parece de repente confuso o diferente sin causa aparente, considera siempre el estado intestinal como un factor posible. Si sigues con nosotros, escribe el número 2 en los comentarios. Es una forma sencilla de decirme que estás aquí y que esta información te está llegando. Ahora necesito ser directo contigo, porque creo que mereces la verdad sin suavizarla hasta el punto de que pierdas su peso real. Una impactación fecal no es una molestia pasajera. Es una emergencia médica. Y si no se trata, las consecuencias escalan de forma predecible y seria. En una primera etapa, la pared intestinal, que es tejido muscular vivo, se estira más allá de su capacidad funcional. El flujo sanguíneo hacia ese tejido comienza a reducirse. El músculo pierde su capacidad de contraerse y empujar el contenido hacia adelante. Esa sección del intestino empieza a quedarse quieta. En una segunda etapa, la presión se extiende hacia arriba, afectando tramos más altos del colon. Lo que comenzó como un bloqueo localizado puede convertirse en una obstrucción colónica más amplia. Aparecen náuseas, vómitos, distensión abdominal visible. La persona luce y se siente gravemente enferma. Y en una tercera etapa, que es la que necesito que escuches con toda claridad, puede producirse una perforación intestinal. La pared del intestino tiene límites físicos de cuánto puede estirarse.
Cuando esos límites se superan, la pared se rompe. Y cuando eso ocurre, el contenido del intestino, materia fecal, bacterias, subproductos tóxicos de la digestión, se vierte directamente en la cavidad abdominal estéril. Lo que sigue es una infección de rápida progresión llamada peritonitis. Es potencialmente mortal. Sin intervención quirúrgica de emergencia, puede ser fatal. No te cuento esto para asustarte. Te lo cuento porque tienes todo el derecho de entender lo que está en juego. Y porque la ventana entre serio pero manejable y emergencia que amenaza la vida es más estrecha de lo que la mayoría imagina. Estos son los síntomas que indican que debes llamar a emergencias o ir a urgencias sin demora. Abdomen rígido y muy sensible al tacto, fiebre alta, dolor abdominal severo y constante que no cede, imposibilidad total de eliminar gases, vómitos que no paran, o cualquier caída súbita de la presión arterial acompañada de confusión y piel fría y húmeda. Estos no son síntomas de esperar y ver. Estos son síntomas de actuar ahora. Bien. Pasemos de entender el problema a lo que realmente importa, qué hacer. Porque el conocimiento sin acción no te protege. Y quiero darte una secuencia clara y lógica que puedas seguir desde esta misma noche si fuera necesario. Lo primero, y no puedo decirlo con suficiente énfasis, es dejar de pujar. Cada vez que haces fuerza con una masa sólida bloqueando la salida, no estás ayudando. Estás aumentando la presión intraabdominal, irritando tejido ya inflamado, y arriesgando hemorroides o pequeñas fisuras rectales. Pujar no desatasca una impactación fecal. Nunca lo ha hecho. Así que lo primero es parar. El primer paso práctico son los supositorios de glicerina para adultos. Los encuentras en cualquier farmacia sin receta. Y aquí viene algo que la mayoría no sabe: para una impactación significativa en un adulto, un solo supositorio rara vez es suficiente. El protocolo correcto para un bloqueo rectal endurecido implica usar 2 o 3 supositorios simultáneamente. Uno solo simplemente no genera suficiente lubricante para cubrir y ablandar una masa grande y deshidratada. Esto es exactamente cómo hacerlo bien. No te pongas de pie. Acuéstate sobre tu lado izquierdo. Esta posición, llamada decúbito lateral izquierdo, alinea el colon sigmoide y el recto de una forma que permite que la gravedad trabaje a tu favor. Aplica una capa generosa de lubricante a base de agua en cada supositorio antes de insertarlo. El tejido interno del recto ya está irritado e inflamado, y la sequedad en este momento lo hace más doloroso y más difícil. Inserta los 2 o 3 supositorios con suavidad pero con firmeza, tan profundo como sea posible. Quieres que queden en contacto con la masa endurecida, no cerca de la entrada donde simplemente caerán. Y ahora lo más importante, quédate quieto. Debes mantener esa posición un mínimo de 30 minutos, idealmente 45. La glicerina necesita tiempo para derretirse a la temperatura corporal, dispersarse y penetrar la superficie exterior de la masa impactada. Si te levantas y corres al baño a los 5 minutos, no logras nada. Después de tus 30 o 45 minutos, levántate con calma, ve al baño, y deja que tu cuerpo trabaje sin forzar nada. Si hay movimiento, perfecto. Si no, mantén la calma. No seas agresivo. Si la primera ronda no produce movimiento, dale a tu cuerpo una hora de descanso. Levántate, camina suavemente por casa, bebe un vaso de agua tibia. El calor ayuda a relajar la musculatura intestinal. Y luego repite el proceso exactamente como lo describí. Una segunda ronda es frecuentemente la que finalmente rompe el bloqueo. La primera aplicación suele ablandar la capa exterior. La segunda llega al núcleo. Si has completado 2 rondas completas del protocolo, has esperado el tiempo adecuado, y sigue sin haber movimiento, o si experimentas cualquiera de esos síntomas de emergencia que describí antes, es momento de ir a urgencias. Esto no es rendirse. Es la decisión clínica correcta. En el hospital tienen acceso a enemas de grado clínico con mayores volúmenes de líquido, herramientas de imagen para evaluar la extensión del bloqueo, y si todo lo demás falla, un especialista puede realizar lo que se llama una desimpactación manual, que bajo sedación adecuada es un procedimiento seguro y establecido, y cuyo alivio inmediato los pacientes describen como profundo. Pero resolver el bloqueo actual es solo la mitad del trabajo. Si no abordamos las condiciones que lo crearon, volverás a estar aquí en cuestión de semanas.
Así que hablemos de cómo proteger tu salud digestiva a largo plazo, especialmente después de los 60. Lo primero es la hidratación, y no es negociable. El agua es la variable más importante para prevenir el endurecimiento de las heces. El desafío para los adultos mayores es que el reflejo de la sed se debilita genuinamente con la edad. Puedes estar crónicamente deshidratado a nivel celular sin sentir sed en absoluto. La recomendación práctica es no esperar a tener sed. Bebe 6 a 8 vasos de agua a lo largo del día, incluyendo un vaso completo a primera hora de la mañana, antes de comer o beber cualquier otra cosa. Ese primer vaso estimula lo que se llama el reflejo gastrocólico, una ola suave de movimiento intestinal que se activa cuando líquido entra en el estómago vacío. Es una de las formas más naturales y sin medicamentos de favorecer movimientos intestinales matutinos regulares. Lo segundo es el movimiento físico. Tu intestino no es un tubo pasivo. Es tejido muscular que mueve el contenido a través de un proceso de contracciones rítmicas llamado peristaltismo. Y el movimiento de tu cuerpo estimula directamente ese peristaltismo. Una caminata de 20 a 30 minutos después de las comidas, incluso suave y tranquila, ha demostrado clínicamente acelerar de forma significativa el tránsito intestinal. Para adultos mayores con limitaciones de movilidad, incluso ejercicios en silla, estiramientos suaves de yoga, o simples rotaciones de torso pueden ayudar a mantener activa la musculatura intestinal. Lo tercero es revisar tus medicamentos con tu médico. Una amplia gama de medicamentos comúnmente recetados, analgésicos opioides, ciertos medicamentos para la presión arterial, suplementos de hierro y calcio en dosis altas, antidepresivos, diuréticos y antihistamínicos, son conocidos por frenar significativamente la motilidad intestinal. Esto no significa que debas dejar de tomarlos. Significa que debes tener una conversación honesta y específica con tu médico. Pregúntale directamente, ¿alguno de mis medicamentos actuales puede estar contribuyendo al estreñimiento? ¿Hay alternativas con menos impacto en mi sistema digestivo? Muchos médicos simplemente no sacan este tema a menos que tú lo preguntes. Lo cuarto es tener cuidado con los laxantes estimulantes. Cuando se usan como apoyo a corto plazo, tienen su lugar. Pero cuando se convierten en un hábito diario, ocurre algo preocupante. La musculatura intestinal comienza a depender de esa estimulación química externa para iniciar el movimiento. Con el tiempo, sin el laxante, simplemente no se contrae. Esto se llama dependencia a laxantes, y es mucho más común en adultos mayores de lo que se reconoce. Si llevas más de 2 o 3 semanas usando laxantes estimulantes a diario, habla con tu médico antes de dejarlos de golpe. Lo quinto es establecer una rutina de baño consistente. Tu cuerpo tiene un reloj interno, y tu sistema digestivo sigue ritmos circadianos igual que tu ciclo de sueño. El reflejo gastrocólico es más fuerte por la mañana, especialmente en los 30 minutos después de despertar y en los 30 minutos después del desayuno. Usa esa ventana cada día. Ve al baño a la misma hora cada mañana, aunque no sientas un impulso fuerte. Siéntate, relájate, y dale a tu cuerpo entre 5 y 10 minutos. Con el tiempo, en 1 a 3 semanas, tu cuerpo comienza a sincronizarse con esa rutina e inicia el movimiento por sí solo. Y lo sexto, que sorprende a casi todo el mundo por su simplicidad, la postura importa más de lo que imaginas. El cuerpo humano no fue diseñado para defecar sentado con los muslos en ángulo recto respecto al suelo. Fisiológicamente, una posición ligeramente en cuclillas, con los muslos inclinados hacia el abdomen, relaja completamente el músculo puborectal, una estructura en forma de cabestrillo que de otro modo crea un pliegue natural en el recto. Un simple taburete bajo los pies cuando te sientas en el inodoro, levantando las rodillas por encima del nivel de las caderas, puede facilitar enormemente la mecánica de la evacuación. Suena casi demasiado simple para marcar una diferencia. Pero para muchas personas, especialmente adultos mayores con musculatura del suelo pélvico debilitada, este solo cambio produce una mejora notable. Antes de cerrar, quiero dirigirme a quienes están viendo este vídeo no por ellos mismos, sino por alguien que quieren. Un padre mayor, una madre, un cónyuge. Porque la impactación fecal es desproporcionadamente común en personas mayores con movilidad limitada, y quienes reconocen el problema primero son frecuentemente sus cuidadores. Si estás cuidando a un adulto mayor que no ha tenido una evacuación significativa en 3 o más días, que se queja de presión abdominal o dolor de espalda, que parece inusualmente incómodo, confuso o agitado, no asumas que se resolverá solo.
Los pasos proactivos incluyen ofrecer líquidos tibios con frecuencia a lo largo del día, ayudar suavemente con el movimiento o reposicionamiento para estimular el abdomen, usar un supositorio de glicerina ya al segundo o tercer día sin evacuación, no el sexto. Y ante cualquier duda, contacta a su médico o llévalo a evaluación. Una simple radiografía abdominal puede confirmar la presencia y extensión de una impactación fecal en minutos. No te avergüences en su nombre. Esta es una realidad clínica que afecta a un porcentaje significativo de adultos mayores. La conversación puede sentirse incómoda, pero las consecuencias del silencio son mucho peores. Hemos recorrido mucho camino juntos hoy. Y quiero que te lleves algo más que información médica. Quiero que te lleves algo más importante. Cuidar tu salud digestiva después de los 60 no es un tema menor. No es algo de lo que avergonzarse ni minimizar. Es una parte esencial de tu dignidad, de tu autonomía, de tu capacidad de vivir con plenitud. Las personas que envejecen bien no son las que tienen suerte. Son las que prestan atención a las señales de su cuerpo, las que hacen las preguntas que otros evitan, las que no esperan a que algo se convierta en emergencia para actuar. Eso es exactamente lo que estás haciendo tú ahora mismo al estar aquí. Tu cuerpo ha trabajado para ti durante décadas. Merece que le devuelvas esa atención. Con agua. Con movimiento. Con honestidad con tu médico. Y con la disposición de hablar de estas cosas sin vergüenza, porque tu salud no merece silencio. Si este vídeo te ha ayudado, dale like. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir compartiendo estos consejos contigo cada semana. Compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esto. Y suscríbete si quieres seguir recibiendo información médica clara, honesta y sin rodeos. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿hay algún tema de salud digestiva sobre el que nunca hayas encontrado una respuesta clara? Escríbelo abajo. Leo cada comentario, y tus preguntas dan forma a los próximos vídeos. Cuídate mucho. Bebe tu agua.